¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer acompañarles como todos los días. Les damos la bienvenida al Espacio en Portada. Esto toca a jueves, es 23 de febrero del 2023. Por delante unos cuantos minutos que, como siempre, vamos a aprovechar para comentar la actualidad. Saludamos ya a nuestros invitados. Hoy tengo el placer de dar la bienvenida también a Pepe Carballo. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado. Encantado de saludar también a Luis Seara. Hola, Luis. Hola, muy buenas. Y también, por supuesto, a María Antonia Rilo. ¿Cómo estás, María Antonia? Bien, muchas gracias. Encantado. Lectura de los titulares. El primero de ellos, varapalo judicial a la mala praxis medioambiental del Barbaña. La millonaria multa de los vertidos o por los vertidos al río Barbaña hipoteca al concello de San Cibrao das Viñas. Dicen los dos subtítulos, por un lado, que la sentencia ratificada por el Supremo obliga al concello a pagar 1,2 millones de euros. El propio alcalde Pedro Fernández ha dicho que el abono de esa sanción nos arruina. También el plan para sanear el río solo ejecutó 1.500 euros de los 30 millones que contempla. La fotonoticia: parece lógico recordar los últimos estertores del Entroido. Ourense entierra la sardina desconsolado. El Entroido 2023 quedó anoche enterrado junto a la sardina, en la foto en Ourense, después de unas jornadas que han demostrado las ganas de recuperar la troula y la normalidad tras los años de pandemia. Ourense empieza ya a preparar el Entroido del 2024 y una foto fija de la realidad socioeconómica y sociodemográfica de la provincia de Ourense. Las personas mayores que viven solas en la provincia se elevan a 20.000. En el subtítulo, los menores de 30 años que consiguen emanciparse con hogar propio apenas llega a 1.800. En el relato de más noticias, en primer lugar, dimite Margarita Rodríguez, la coordinadora de la Sanidad Valdeorresa. También Abanca afianza su expansión haciendo efectiva la compra de Targoban España. La Diputación elabora un plan para evitar que la subida de costes paralice obras. Detenido en la zona de vinos de la ciudad por disfrazarse con uniforme de policía. Y también, ya por último, dos apuntes más. La falta de novicias pone en riesgo las comunidades de Monjacén, Ourense, y Vox presentará el lunes la moción de censura liderada por Ramón Tamames. En lo alto de la portada, en el tejadillo, vienen los deportes, fútbol ourensano. Las competiciones provinciales cuentan ahora con 37 equipos menos que hace 10 años. Hoy, con el periódico El Ejemplar de Xornal Escolar, el Entroido se adueñó de las aulas, de las calles, de los locales de copas, etcétera, etcétera. Bueno, son las informaciones que componen la portada que acaban de ver. Es jueves, día 23 de febrero del 2023. Bueno, enterro la sardina. Voy a pedir a nuestros invitados hoy que digan qué le ha parecido el Entroido, que lo comenten. Un Entroido que, así en trazo grueso, supone la recuperación de las actividades y supone también una entrega de comparsas, la recuperación de muchísimos hitos, mitos, personajes. En definitiva, yo creo que está en estos momentos en su mejor momento. No sé si coincide Pepe con esta apreciación. ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que sí. Antes de nada, felicitar al periódico por la cobertura que le da cada año al Entroido, porque es verdad, y que tiene un valor informativo, pero también tiene un valor antropológico y tiene un valor sociológico, y bueno, yo creo que es muy interesante, ¿no? El otro día estaba en una tertulia de la televisión de Galicia, estoy hablando del miércoles pasado, y cuando se leen las portadas al final de la tertulia, resulta que el periódico, La Región, era el único que hablaba del Entroido ya, ¿no? Y los demás, bueno, pues hablaban de otros temas de actualidad, ¿no? Pero me llamó la atención y también lo quise destacar en aquel momento, ¿no? Bueno, yo creo que el Entroido fue espectacular. Yo no salí de Sinzo, es cierto, ¿no? Y allí siempre es espectacular, ¿no? Pero un ambientazo, una participación, un nivel de parodias. Tuve además el placer de participar en la mejor parodia del Entroido de Sinzo, muy de ámbito local, en una parodia sobre la Dama de Alagoa, que inauguraron allí hace poco, y la curiosidad de que, claro, pues allí estaba Elvira Lama, la alcaldesa, un personaje, Carreira, el escultor, estaban concejales, y a lo largo del día nos fuimos encontrando con la Elvira Lama de verdad, con los concejales de verdad, con el escultor que se vino a hacer una foto con quien lo parodiaba, ¿no? Bueno, yo creo que un ambientazo. Y después también hay que valorarlo desde el punto de vista económico, ¿no? Y yo creo que es una inyección de dinero y de economía a la provincia en general,
bueno, que merece la pena seguir trabajando en esta línea, ¿no? Incluso ayuntamientos que no tenían tradición de entroido, pues están funcionando bien, ¿no? Y están teniendo mucha gente. Esto demuestra, como hemos venido comentando aquí en muchas ocasiones, que cuando ese tipo de manifestaciones culturales, lúdicas, festivas, etcétera, etcétera, nacen de dentro, van de dentro a fuera, sí, claro. Es decir, van de la sociedad civil a la calle, no hacen falta, como decía Fraga, ni tutelas ni tutías. Pero bueno, Luis. Bueno, primeiro sumarme aos parabéns á región por o esforzo que fai de por de manifesto a cantidade tan inxente de distintas expresións que hai de entroido en cada recuncho da provincia. Eu que ademais pertenzo a unha asociación que levamos anos recuperando unha figura como a do galo, valoro moito máis se cabe este tipo de cuestións, non? Nós non queremos que sexa un lugar o que veña a xente de forma masiva, pero sí que queremos ser visibles e que se nos coñeza, porque detrás de esa recuperación hai o esforzo de moita xente e está tamén a tradición secular de moitas persoas tamén e bueno, unha figura que non deixa de ser unha máis, pero das moi emblemáticas tamén da provincia. A marxe de que na cidade houbo moitísima xente participando do entroido e de que houbo moita animación musical, eu estou absolutamente convencido que se houbera unha sola charanga, o resultado houbera sido exactamente o mesmo, non? Porque a xente ten a necesidade de sair á rúa despois de vivir o que acabamos de vivir. Ninguén se podía imaginar que íbamos a estar 2 anos pasando unha situación de pandemia. A xente ten a necesidade de volver a recuperar o tempo perdido, de divertirse, de deixar atrás os malos momentos, de por un momento reírse de todo e de todos, e tamén aí hai, bueno, vese tamén o encaixe e a talla democrática tamén das persoas, neste caso dun goberno municipal que secuestra un meco que estaba pendurado dunha árbore, que ao final a sátira é a sátira, non? Se non entendemos eso, as persoas que nos dedicamos á cousa pública mal vamos. En xeral apareceron tamén, como decía Carballo, novas expresións de entroido, o peteiro na zona de Castrelo, algún máis, que a xente está traballando e fai falta tamén que haxa esa visibilidade por parte dos medios de comunicación e tamén das institucións que en moitos casos teñen o entroido ao lado da porta e nin pa el miran. Bueno, xa que Carballo e Seara falaron da aposta do periódico, teño que recoñecer os que traballamos dentro que facemos apostas para non que nos toque traballar esa fin de semana. Es un lío. Moitísimo traballo. Hay cientos y cientos de fotos, claro. Cientos y cientos de fotos, cientos y cientos, bueno, cientos no, pero muchísimos sitios que reclaman presencia nos medios, todo ese tipo de historias. Pero bueno, é dicir, o resultado, chamámonos a posta en páxina, queda ben. María Antonia. No, ya que ellos felicitaron a la región, yo no voy a ser menos, no vaya a ser. Bueno, ahora ya tiene menos valor. Bueno, pero no, es verdad, pero yo el otro día me hizo gracia porque estaba tomando un café y llegó una señora con unos niños y él le dijo, coge la región rápido, a ver si venís ahí. O sea, que lo que tú decías, que a la gente le gusta ver las fotografías y se busca. Yo creo que el carnaval es una fiesta con un gran apoyo y un gran seguimiento popular, porque la gente lo vive. Yo reconozco que paso de carnaval, yo soy una aburrida, sí, no lo vivo, pero me gusta verlo, o sea, me encanta que la gente tenga esa marcha. Aquí tenemos figuras míticas como son Casiano, porque lo da todo Casiano y Paco Gallego, que también preparan unas coreografías, o sea, la verdad es que muy bien. Y bueno, veníamos de 2 años tremendos de pandemia, en que todo pues era soledad y aburrimiento, y entonces pues yo creo que la gente salió a la calle. Pero aunque tú decías que a ver, este año pues tuvimos también la gran suerte de tener unos días fabulosos, porque esto llega a coincidir con unos días de lluvia y de viento y las cosas no son ni parecidas. Pero también es importante que haya programaciones y cosas, porque cuando viene gente, porque decía que
que el AVE, que había hecho que viniera mucha gente a vivir los carnavales. Entonces, pues hombre, está bien tener algo más que una charanga y tener una cierta programación y que haya un orden y un concierto en las actividades. Y yo creo que fue muy bueno y muy positivo en el sentido de que entra cantidad de dinero, porque los hoteles estaban casi a tope de lleno, los restaurantes no había mesa libre, es decir, los maquilladores, se vendieron maquillaje, se vendió ropa, es decir, yo creo que es mover un poco todo y claro, eso siempre es positivo, el que la economía se mueva. Bueno, ahí, sí. No, si me permites... Moi breve, para cambiar. Sí, moi breve. O entroido é da xente e os intentos de querer patrimonializar algo que é da xente moitas veces acaba sendo e acaba xenerando problemas. Os entroidos non compiten entre sí, ou non deberían de competir entre sí. Yo creo que hai para todos, además, hai para todos. Digo porque ao final acabanse xenerando polémicas absolutamente innecesarias con outros entroidos que tamén son históricos e que levan facendo un traballo ímprobo desde hai moitísimo tempo. Posiblemente más, porque yo creo que donde empezó más el germen es en esos otros. Pero bueno, yo creo que eso no vale la pena. A ver, por suerte el entroido está tan por encima de veleidades y de oportunismos políticos, está tan por encima que los que lo pretenden patrimonializar lo único que hacen es el ridículo. Porque el entroido de Xinzo, el de Laza, el de Maceda, el de Berín, el de todos los lados, están, gracias a Dios, muy por encima de quien se siente en el primer sillón. Si excepcionalmente los que se sienten en el primer sillón, como aquí, en la ciudad, pretenden patrimonializar ese tipo de cosas, no será más que una anécdota más en el amplísimo anecdotario y en el abrazo al ridículo al que se es tan aficionado aquí. Bueno, y 1 millón de euros de multa al Concello de San Cibrao, vaya palo. Por lo que cuenta el periódico, una multa por los vertidos al río Barbaña. Sentencia del Tribunal Supremo, significa esto que ya es inapelable, significa también que al Concello le va a dejar pues con el agua al cuello, nunca mejor dicho. Temblando. Opinas, Pepe? Sí, vamos a ver, por contextualizar, esto es una sentencia del Supremo, como bien dices, como consecuencia de un recurso que presenta el Ayuntamiento a raíz de una multa que impone el Gobierno central por los vestidos. Con lo cual, ante una decisión de este tipo, solo hay dos opciones, pagar y callar o callar y pagar, no hay otra, ¿no? Pero claro, esta sanción no resuelve el problema. Claro. El tema de fondo no es tanto la sanción, que está ahí y hay que pagarla y el Ayuntamiento la tiene que pagar, ¿no? Sino que el problema sigue estando ahí, ¿no? Entonces, claro, esta es una depuradora que se planificó, creo que se inauguró en el 96, ¿no? Para cuando San Cibrao tenía la mitad de población que tiene ahora, cuando Pereiro de Aguiar tenía la mitad de población, cuando el polígono de San Cibrao tenía el 50% de metros cuadrados, cuando no existía el polígono de Pereiro, cuando Barreiros todavía no estaba conectado o no se había ampliado como es ahora. Después se conectó Paderne y Ariz, Taboadela. Quiero decir, bueno, claro, es una depuradora que lleva tanto tiempo necesitando una actualización que al final esta sentencia señala al responsable porque es el titular de la instalación, pero hay muchos más responsables de la situación, ¿no? Y yo creo que entre todos tienen que, por lo menos, agilizar la solución, que pasa por licitar ya de una vez las obras de la ampliación de la actual depuradora, ¿no? Y yo creo que ahí tiene que implicarse el Gobierno central, tiene que ayudar la Xunta en la medida posible y tiene que ponerse las pilas también el Ayuntamiento. Escuché por ahí algo, leí algo que parecía señalar a las empresas del polígono, ¿no? Bueno, yo creo que las empresas del polígono en general están pagando un canon de vertido, tienen controles de calidad, es decir, no se puede responsabilizar a las empresas exclusivamente, puede haber algún vertido, en cualquier momento se puede producir un vertido, ¿no? Yo trabajé en la Consellería de Medio Ambiente y atendimos vertidos durante el tiempo que gobernó el PSOE y el Bloque, que fueron brutales, como por ejemplo el de la empresa Brentan en el río Umia, ¿no? Pero que son cosas puntuales, pero el problema de base sigue estando en la depuradora, en la dimensión de la depuradora y en la falta de esa inversión que debería de ampliarla. Por ejemplo, un dato solo, en el polígono de Pereiro vierte pluviales y fecales todo junto, no están separadas. Eso genera un caudal de aguas que la depuradora evidentemente no puede tratar, ¿no? Bueno, pues hay que resolver el problema de fondo. La sanción está bien y seguramente es merecida y tendrán que pagarla, pero el problema de fondo sigue estando ahí. Bueno, vamos a la pausa para la publicidad. Abordamos este y otros asuntos en la segunda parte del programa. Hasta ahora.
Estamos en la segunda parte de nuevo con todos ustedes. Hoy con Xosé Carballo, con Luis Seara y con María Antonia Riglo, comentando pues el varapalo judicial de una multa de 1 millón de euros al Concello de San Cibrao das Viñas por vertidos al río. De ese asunto opinó Carballo, y pedimos también ahora la intervención de Seara y de María Antonia. Luis. Bueno, eu coincido co que acaba de decir Carballo no sentido de que aquí estamos diante dun problema estrutural. Isto non é un problema puntual, porque aquí vertidos con resultados catastróficos para o Arbaña ten habido ao longo dos anos e algún de dimensións importantes. E isto revela que, por unha parte, non se fixeron os deberes cando había que facelo, efectivamente aumenta a poboación, aumenta o número de empresas. Tamén hai que ter en conta que os verquidos industriais teñen que ter a súa propia depuración, eso está claro, porque non poden ir a unha depuradora normal, pero despois tamén hai outra cuestión que é importante, que é o compromiso das administracións. Se resulta que no ano 2022 o Estado invirte 1.500 euros, estamos a falar dun proxecto de máis de 20 millóns de euros, algo non funciona ben. E é certo que as administracións tamén teñen as súas responsabilidades. O Concello de San Cibrao ten que adaptar o seu plan xeral de ordenación municipal a esta nova realidade, ten que inserir aí esta nova depuradora no plan, non o fixo, e despois o Estado tamén ten que acelerar os procesos para que haxa unha depuradora dimensionada que dé a resposta, ou polo menos que solucione, non sei se na totalidade, pero cando menos de forma sustancial, os vertidos que se producen diariamente, porque algúns trascenden aos medios de comunicación, pero a maior parte deles non trascenden. Antonia. No, es un problema muy grave, porque además yo leí en prensa que si esto no está resuelto y se empieza en la obra que es necesaria para subsanar todos estos problemas antes del 31 de diciembre de este año 23, se perdería una subvención muy fuerte que estaba prevista. Entonces el tema es grave, no vale solucionarlo ahora. Me parece, bueno, yo creo que también coincido contigo, y contigo lo que decís, que las administraciones son las que tienen que ponerse ahí, porque el 1 millón de euros a un ayuntamiento como es el de San Ciprián, un ayuntamiento pequeño, pues va a dejarlo durante 3 años o más, con problemas muy serios, ¿no? También es verdad que, bueno, no se cumplió, había una concesión dada por la hidrográfica para un control de vertidos y parece que no se hizo, es decir, superó con mucho esos vertidos que había. Entonces, pues bueno, me parece un tema muy preocupante, que yo creo que un poco la culpa es absolutamente de todos, porque también leía que lo que se había invertido, que había dado el Gobierno central, que habían sido 1.000 euros, o sea que es irrisorio el tema, ¿no? A mí me parece muy grave y que tendrá que darse la solución ya, porque es que el polígono industrial y toda esa zona no puede estar así como está. Solo un matiz solo, que me olvidé decir, citamos a todas las administraciones, ¿no? La depuradora de San Cibrao es titularidad del Concello de San Cibrao, pero la gestión es de la Diputación, está cedida desde el año 1997, con lo cual también está bien decirlo, ¿no? Es decir, que al final, bueno, de alguna manera u otra afecta a muchas administraciones, ¿no? Al final, el Concello de San Cibrao va a tener que pagar la multa, le va a esquilmar económicamente, pero el problema no lo va a solucionar. No se resuelve. Está sin es decir, resolver. todo aquello que dio origen a esta multa es susceptible de que pase dentro de 10 minutos. Sin ninguna dúbida. O problema é que non está resolto, seguiremos pagando multas. Esta non é a primeira multa que se paga, por certo. Efectivamente, a Diputación ten e puxo no seu día unhas casetas no propio polígono industrial de San Cibrao para detectar os verquidos irregulares e os verquidos ilegais de augas sin depurar, non? Bueno, outro asunto. Non sabemos moito. Otro asunto planteo, María Antonia, 20.000 personas, que son muchas, yo creo que son muchas, que viven solas en la provincia. El titular de la portada es: las personas mayores que viven solas en la provincia se elevan a 20.000. El reverso de esta dura situación, los menores de 30 años que consiguen emanciparse con hogar propio apenas llega a 1.800, situación por lo tanto complicada. A las personas mayores que viven en el rural, me imagino que viven solas, si no a su favor, pues, por supuesto
a su pesar y muchas veces desasistida de algunos elementos de cuidado básicos. Difícil situación, ¿cómo la ves, María Antonia? A ver, en el rural, bueno, el problema del rural es que es distinto. Por un lado podría ser más positivo siempre que hubiera gente en los pueblos, es decir, la gente del rural estaba como más protegida por el ambiente alrededor. Pero claro, como también estamos viendo pueblos en donde hay dos vecinos, uno allí, otro aquí, o a veces solo uno, el problema se agrava. Porque si no, en el rural, yo provengo del medio rural, y claro, hablo de épocas en donde estaban todas las casas ocupadas y entonces allí lo lógico era ver la ventana, uy, María no abrió la ventana esta mañana, algo le pasa, es decir, todos los vecinos pues acudían y veían lo que le pasaba a su vecina. Nunca pasaría en un pueblo, en una aldea, nunca pasaría lo que puede pasar en una ciudad, que una persona lleve muerta 3 años, o digo 3 meses, en un piso y hasta que el olor la gente se da cuenta. Es un problema porque la vida cambió, la sociedad cambió y bueno, nos vienen aquí unos datos que unas 20.000 personas viven solas y que superan los 65 años. Y luego hay 40.000 que viven solas. Y nos dice que es 1 de cada 5 personas vive solas. También nos dice aquí una frase muy interesante, que no es lo mismo vivir en soledad que vivir solo, sentirse solo, ¿no? A mí me parece que bueno, se está también haciendo un esfuerzo en el rural, porque me parece importantísimo todos estos de ayuda a domicilio, la comida sobre ruedas, porque hace que la gente, en donde lo tenga, no se sienta sola, porque todos los días va una persona a llevarle la comida, va una persona a prestarle unos servicios, con lo cual tú sabes cómo está esa persona que vive sola, es decir, hay un cierto control. Pero bueno, lo más grave es eso, el sentirse sola, la soledad. Y luego nos habla aquí de los problemas que tienen también la gente mayor, porque así como antes no hacían falta gimnasios para la gente de los pueblos porque trabajaba todo el día y se movía, pues hoy hay menos trabajo en el rural, es decir, es gente mayor, con lo cual pues eso genera más problemas de salud. A mí me parece un problema grave por cuanto la soledad no deseada pues es muy mala. Carballo. Creo que leí a alguien que decía que la soledad causa tantas muertes como el tabaquismo, ¿no? Como el tabaco, ¿no? Bueno, posiblemente, ¿no? Pero yo creo que el problema, volvemos otra vez, el problema de fondo, evidentemente es un problema que haya tanta gente viviendo sola, ¿no? Otra cosa es que viva sola sin recibir las atenciones que merece, que eso agrava el problema notablemente y seguro que en muchos casos pasa, ¿no? Pero el problema de fondo sigue siendo el demográfico de esta provincia, ¿no? De Galicia en general, pero en particular de esta provincia y sobre todo del interior, Lugo y Ourense, ¿no? Aquí Galicia vuelca toda su población hacia la franja atlántica, cada vez somos menos y estamos más solos, pero porque somos menos, cada vez somos mayores porque los jóvenes se van, porque aquí no encuentran las oportunidades que buscan y falta en realidad una política que incentive no la natalidad, sino las oportunidades, que después el resto viene solo. Cuando hay oportunidades de trabajo, hay oportunidades de mejorar, de progresar, el resto viene de por sí, ¿no? Entonces, yo creo que ahí el problema de fondo sigue siendo ese, el de la curva demográfica, ¿no? Y esta provincia pues, es de las más afectadas de Europa, ya no digo de España ni de Galicia, de Europa, ¿no? Y mientras no se hagan políticas efectivas que mejoren la situación y permitan asentar población y aporten servicios en vez de quitarlos, pues posiblemente este problema lo vamos a seguir teniendo y cada vez más grave, ¿no? Luis. Sí, hai que ir ás causas estruturais, porque efectivamente falamos de que o rural estáse quedando deserto, queda cada vez menos xente, e non tomamos medidas, ou as medidas que se toman non son desde logo nin eficaces nin efectivas, non? E non porque non haxe agora mesmo unha demanda de moita poboación de ir a vivir ao rural. E eu creo que a partir da pandemia hai xente que desde logo, que non tería ou que lle apetecería incluso ir a vivir ao rural se houbera tamén servizos, non digo iguais cos que hai na cidade, pero cando menos parecidos. En Galicia temos un problema de dispersión poboacional enorme, que non axuda, pero temos un problema que está sin resolver, que é o do transporte. Como interconectar os distintos lugares coas vilas, cos concellos, non? Esta é unha cuestión importante, porque se un non ten a posibilidade de moverse, evidentemente non aposta por irse a vivir ao rural.
cada vez estánse valirando de servizos os concellos, sucursais bancarias, farmacias, o sea, cada vez hai menos de todo, non? E, polo tanto, o que estás obligando a xente é ou ben a que se vaya a vivir para a cidade ou que viva na máis absoluta das soidades, que aínda que haxa recursos, os recursos son escasos e non dan chegado a todo. Caso distinto é o dos mozos que se emancipan, non? Non se emancipan máis mozos, primeiro, por a precariedade laboral e, segundo, por a carestía da vivenda. Estas son dúas cuestións que, ao final, acaban provocando que sexa moi difícil pois, marcharte da tua casa para ir a pagar alugueres que supoñen aproximadamente o 40 ou 50% do salario que percibes, pois é complicado, non? ¿Qué pasa? Perdón, sí. Yo quería argumentarte que sí, claro que se vacían de servicios, pero claro, es que no es rentable, es que si no, yo hace tiempo fui a un pueblo donde antes había un colegio enorme y había 2 niños, es decir, es que no se puede sostener a lo mejor un colegio con 2 niños. Sí, pero ao final os dos servizos é a pescadora que se morde a cola. Exactamente, claro, no hai servicios, luego la gente no va, ya, es evidente, pero claro, los bancos, si no hay rentabilidad como para tener una sucursal, es un problema. Y luego lo de la natalidad, yo creo que el concepto de natalidad, aunque hay oportunidades, yo creo que ya nos marcamos de tener pocos hijos y yo creo que, me parece a mí que va por ahí, es decir, queremos otro tipo de vida y de poder viajar, y que eso de tener muchos niños ya, a mí me parece que no. Pero se puede viajar no, era por él. Sí, se puede viajar desde el rural, ¿eh? No, pero yo estaba hablando de la natalidad, cuando decía que sí, lo del factor oportunidad. Claro, eu non falaba de natalidade, eu falaba de persoas que se plantexan agora mismo un proxecto de vida e que din, bueno, pois eu estou canso de vivir na cidade, aquí hai algunha delas. Por qué? Porque se vive mellor no rural, a calidade de vida é moito mellor, pero tamén tes a necesidade de ter uns servizos mínimos. Por qué? Porque senón estás absolutamente hipotecado, non? En moitos casos non hai nin internet de calidade para poder traballar, para poder teletraballar. Bueno, é un hándicap a hora de tomar a decisión, bueno, e na medida en que a xente se vai para as aldeas, e eu son dunha aldea de perto daqui, na que nos últimos anos se compraron moitas casas, bueno, pois cambia a decoración. Hai máis veciños, polo tanto, hai máis compañía, se en algún momento tes algún problema, tes alguén que che poda acudir e botar a man. Bueno, pues no, y la pandemia marcó un hitus ahí en el sentido de que la gente volvió un poco al rural, es decir, casas, de hecho, yo había oído comentar que no encontrabas personas para arreglar casas, porque gente que tenía la casa de sus padres totalmente abandonada en el rural, que la está reconstruyendo, rehabilitando, es decir, a partir de la pandemia hubo como una vuelta al rural. Yo, por ejemplo, yo que vivo en Vilar de Astrés, había varias casas que se vendían y estaban allí que nadie... Y en esos días, en esa temporada de pandemia, las casas se vendieron, es decir, hubo como una vuelta al rural. Yo creo que es un problema de servicios, como decíais, pero sobre todo de políticas, porque al final los servicios la dan las políticas. Oye, a lo mejor podría venir un iluminado que decidiera que había que cerrar el rural y concentrar a toda la población en localidades de más de 50.000 o de 100.000. Sería una política, sería una política. Estamos, ¿eh? Sí, es un modelo actual. Pero el problema es que ahora no hay ninguna política. Es ni fu ni fa. Entonces, vamos a dejar que se muera el rural poquito a poco, a ver si conseguimos lo que buscamos, pero sin que se note, ¿no? Y yo creo que ahí está la dificultad y el problema principal, ¿no? Es decir, apostemos por una política, la que sea, pero por una, y decidámosla y defendámosla, y después ya los ciudadanos con sus votos decidirán si es la correcta o no, o es la adecuada o no, ¿no? Pero sí que es verdad que estamos haciendo un discurso que se corresponde muy poco con la práctica política de determinados gobiernos, ¿no? Que van en el sentido contrario del discurso que hacen, o el discurso va en sentido contrario de las políticas que aplican, ¿no? Y yo creo que ahí hay un desajuste que es muy evidente. No. Al rural se le está dejando morir desde el momento que se le están restando servicios de forma paulatina, pero imparable, ¿no? Continua. Bueno, pues ya está. No creo que haya mucha más explicación, ¿no? Funciona a veces un poco la doble moral en línea con lo que estabas comentando tú, que muchas veces los primeros en abandonar el rural es la propia administración pública, claro, y sus terminales, claro. Lo cual es el discurso político en el atril te dice que tus acciones van a promover la estabilidad y la detención de la población en el rural, pero después resulta que los servicios médicos son los que son y están concentrados donde están, la Guardia Civil está donde está, los colegios están donde están, y etcétera, etcétera. Y ya no digamos después, pues no sé, entidades financieras que procedían de la
del auxilio público para rescatarlas y todo ese tipo de cosas. O sea que es difícil, pero bueno. Te pongo un ejemplo rápido. Manzaneda, Trives y San Juan de Río comparten desde hace más de un mes un médico para los tres. Así es difícil. Es decir, porque claro, los otros dos médicos, uno que se está de baja y el otro se fue. El pediatra no existe, no se le espera, porque también lo comparten con Castro Caldelas. No es fácil vivir en Trives, es muy bonito seguramente vivir en Trives, porque es un lugar privilegiado paisajísticamente, ¿no? Pero claro, si resulta que todo son dificultades... En fin, bueno, pues ponemos aquí el punto y seguido. Ha sido un placer, Carballo, hasta la próxima, muchas gracias. A vosotros. Gracias, Luis. Muchas gracias. Cuídate mucho. Y María Antonia, como siempre, muchísimas gracias y hasta la próxima. Y a todos ustedes, muchas gracias por su atención. Nos vemos de nuevo mañana. A disfrutar, amigos.